Dios ha ido haciendo a través de estos años, no solamente en estos últimos años, sino también en las últimas décadas dentro de la historia de la obra del movimiento misionero mundial. Quiero leer a un fragmento de un historiador y teólogo llamado Bernard Kostner. Él dijo así: la pregunta por la identidad de Europa es la pregunta por los valores básicos de su cultura, por lo que todos los europeos tenemos en común. La identidad europea no es étnica, no formamos un solo pueblo. Cada pueblo occidental es una mezcla de orígenes étnicos diferentes, en la cual ciertamente reconocemos algunos rasgos de las tribus que en su tiempo la compusieron. Tribus italianas, tribus ibéricas, tribus celtas, tantas tribus eslavas, germánicas, fueron tantas tribus que no pudimos tener una misma identidad cultural. Europa tampoco es una unidad lingüística ni histórica tampoco. Europa no tiene tampoco una unidad política, nunca ha formado un solo estado. En cuanto a etnia, en cuanto a idioma, en cuanto a historia y política, son factores muy variables de la cultura occidental, que por ellos es una cultura tan variada y tan diversa, pero ninguno de ellos determina la esencia de la cultura europea. Pero hay algo que sí ha determinado la esencia de la cultura europea y en lo que sí se ha visto como un factor común a lo largo de estos últimos siglos en este viejo continente, Europa. ¿Sabe qué dijo Bonhoeffer? Dijo así: la encarnación de Dios en Jesucristo determina el pensamiento consciente o inconsciente de Europa. El Jesucristo histórico en la continuidad de nuestra historia, la conexión entre la Europa de todos los tiempos y el mundo antiguo no fue otra que el cambio o que el camino de las misiones. Y resalto, el camino de las misiones fue lo que conectó a Europa con el mundo entero. Todo el desarrollo de la mentalidad cristiana antes y después de la Reforma se debe al peregrinaje de aquellos humildes pero valientes misioneros que transportaron el evangelio hasta lejanas tierras. Por lo tanto, querida audiencia que nos está viendo, podemos considerar el continente europeo como un continente cristiano a nivel histórico, porque sus raíces fueron cristianas y su fundamento fue el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Esto ha sido Europa, a pesar de que ha cambiado muchas cosas en esta época del posmodernismo, en esta época del materialismo. Muchos o la gran mayoría se han endurecido y han querido quizás tapar esta historia que jamás podremos esconder. Europa fue un semillero de misioneros para los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Esa fue la historia. Hombres tan conocidos como David Livingstone, hombres tan conocidos como Robert Morrison, hombres tan conocidos como William Burroughs, como John Patton, tantos hombres conocidos como John Eliot, como David Brainerd, aunque David Brainerd perteneció a América, pero también estuvo involucrado en el Gran Despertar. Hombres tan conocidos como William Carey, procedente de Inglaterra también. Tantos hombres conocidos que salieron, ¿saben qué? De esos países que fueron removidos y estremecidos por dos grandes avivamientos. El primer gran despertar para el siglo XVI y XVII y el segundo gran despertar para el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y también el transcurso de todo el siglo XIX. Grandes avivamientos se dieron en ese siglo. Y ahora, ¿en qué nos ubicamos? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en pleno siglo XXI. Sigue la historia misionera en Europa. Eso es lo que vamos a hablar. Sabemos que el último avivamiento en Europa fue en Gales para los años 1920. Ese fue el último avivamiento que se dio aquí en Europa. Pero la pregunta de hoy es, ¿seguimos en avivamiento? ¿Hay misioneros? ¿La obra misionera, la historia de las misiones continúa en Europa? Vamos a hablar un poco de ello y ahora enfocarnos a lo que es la obra del movimiento misionero mundial.
porque déjeme decirle, para la honra y gloria del Señor, pertenecemos a una obra de corazón misionero, una obra que se ha encendido en esa llama, en ese amor por las almas perdidas. Y esa historia también está aquí en Europa. Y quiero darles a conocer a un pastor llamado Carlos Teixeira. Él es portugués, su amada esposa, la hermana Jacinta, pastores en la ciudad de Lisboa, Portugal, para que nos cuenten un poco de esta historia de la obra del movimiento misionero mundial en Europa. Así que les presento a estos estimados pastores que ya llevan más de 15 años trabajando en la obra directamente a tiempo completo en lo que respecta en el aspecto pastoral en Lisboa y en el norte de Portugal. Les presentamos a los pastores Carlos Teixeira y su amada esposa Jacinta. Dios les bendiga, pastores. ¿Cómo están ustedes? Amén. Dios les bendiga. Por la gracia de Dios, bien. Qué bendición, pastora Jacinta. ¿Cómo se siente? Gracias a Dios, bien. Con el Señor, siempre bien. Amén, amén. Una bendición verlos aquí conectados con nosotros, hermanos, en este programa Europa y su historia misionera, celebrando los 8 años de Avivamiento Producciones. Así que, hermanos, estuvimos dando una breve reseña de lo que ha sido la historia de Europa en cuanto al tema misionero, sin contar, por cierto, la historia misionera que aparece en la Biblia, que ya tiene 2000 años de historia, cuando el apóstol Pablo se extendió hacia Europa para llevar esta palabra de Dios. Es tremendo esto, ¿no? Y hasta incluso el apóstol Pablo habló de España. Así que no somos cualquier cosa, estamos incluidos dentro de la misma Biblia, este continente europeo. Y tiene mucha historia, ¿verdad que sí, hermano Carlos? ¿Qué nos puede contar usted, hermano Carlos, en cuanto a la obra del movimiento misionero mundial? Porque quiero decirles algo, y esto lo va a contar el pastor Carlos, ya lo va a desarrollar más, pero es que la obra del movimiento misionero mundial entró en Europa por Portugal. Portugal fue el primer país donde entró la obra aquí en Europa, y no solamente en Europa, sino el segundo país, o el primer país después de Puerto Rico, a nivel internacional, el primer país donde se abrió obra del movimiento misionero mundial fue en Portugal. ¿Me lo puede confirmar, hermano? ¿Me puede contar un poco de esto? Amén. Aleluya. Así es, hermana Keila, que nosotros, antes de más, queremos saludar a nuestro amado pastor, reverendo Soto, también al pastor reverendo Carlos Medina, amén, y dar las felicitaciones de los 8 años de este programa muy bueno, muy rico, que eleva la palabra genuina, las cosas de Dios, el avance de la obra de Dios de una forma muy preciosa. Y más que estamos en este tiempo, ¿verdad? Que se están cancelando muchas iglesias, ¿verdad? Por el problemita del virus. Y a Dios damos gloria por este programa, porque es un programa muy, muy precioso. Así que, hermana Keila y los hermanos, nosotros estamos desde prácticamente el principio. Todavía era niño cuando la obra fue iniciada en Portugal en 1962. Sí. O sea, fue la primera iglesia a ser iniciada, digamos, de la obra del movimiento, y una campaña muy linda, muy rica, muy preciosa por el reverendo Luis M. Ortiz, donde hubo almas salvas, curadas, vidas transformadas, y así quedó la obra misionera en Portugal a través del pastor Jorge Abreu y otro pastor más. Y algún tiempo yo, niño todavía, ¿verdad? Que sí, crecemos ahí, algo muy precioso, muy maravilloso, pero claro, restaba un poquito, porque la cultura, digamos, nuestra con la cultura sudamericana es un poquito diferente, ¿no? Y entonces, claro, ahí crecemos en las cosas de Dios, ¿no? Como creciendo con algunas cositas por el camino, porque nada es fácil. Y estar con Dios y caminar con Dios no es fácil. Es una bendición muy grande, pero no es fácil. Sí. Y así que la obra fue avanzando, ¿verdad? Amén. Amén, qué bendición, Pastor Carlos. Y esto es para muchos quizás una sorpresa. Muchas personas quizás se asombrarán al saber
que en Portugal la obra se inició mucho antes o un año antes de haber sido registrada la obra del Movimiento Misionero Mundial. Antes de ya había obra en Portugal, como que esto es una gran noticia, ¿no? Para muchos que no lo sabían. Así es, nosotros tenemos una revista que incluye del impacto evangelístico que habla sobre esa área muy preciosa de la obra de Portugal en 62, y ahí esa revista tenemos nosotros. Wow, tremendo esto, ¿no, hermano? Mire, para poder nosotros entender el presente, debemos estudiar el pasado, ¿verdad? Y estudiar el pasado para poder entenderlo, y no solamente para eso, sino también para muchas veces evitar los errores del pasado y aprender también y hacer lo bueno del pasado. Y aquí vamos a aprender también lo bueno del pasado, ¿no? Vemos a un pastor Ortiz que Dios usó para fundar esta obra, con una labor incansable. Llegó allí a Portugal, hizo una gran campaña en Lisboa a través del contacto del pastor Abreu y también de un hermano llamado Marcos, ¿verdad? Ellos estuvieron allí, se fundó la obra allí en Val Santo Antonio, y yo también fui testigo porque estamos en familia, porque el pastor Carlos Teixeira fue como mi tío y la hermana Jacinta como mi tía, porque cuando estábamos en Portugal, toda mi familia en Venezuela, yo tenía mis padres solamente, mis hermanos, pero mi familia básicamente fueron los hermanos más allegados, como lo fue el hermano Carlos Teixeira y su querida esposa, que están aquí presentes, y que le agradezco públicamente todos sus gestos de cariño, de amor y de apoyo al ministerio pastoral y al ministerio misionero del pastor Rómulo Vergara cuando estuvo allí, y también a algunos hermanos de allí de Lisboa, de la iglesia central de Lisboa, como la hermana Magdalena, que es la abuela, que fue la abuela del pastor Carlos y que ya partió con el Señor, otras hermanas más, como la hermana Vicencia, y hermanos muy lindos que estuvieron allí de principio a fin colaborando y ayudando en la obra. Así que de verdad son recuerdos muy hermosos, y ver que la obra comenzó en Portugal. Y ahora sí les quiero contar, antes de que el hermano Carlos Teixeira pueda continuar, les quiero contar que la obra en España se inició, los primeros inicios se dieron en el año 1965 en la localidad de Rubí. Allí sí queremos hablar un poco. Esto está muy cerca de Terrassa, cerca de Barcelona. Allí el reverendo Luis Manuel Ortiz, el hermano Luis M. Ortiz, procediente de un viaje de Lisboa, porque ya había ido a un viaje, ya había estado en Lisboa nuevamente, porque recuerden que se abrió la obra en 1962 con una campaña con el hermano Ortiz, y en el año 65 el hermano Ortiz fue nuevamente, y allí se comenzó a abrir una obra en Rubí, en España. Es decir, ahí fueron los primeros pasos, hermano Carlos Teixeira, de España, ¿no? Pero es tremendo esto, que allí siguió la obra creciendo poquito a poco. También había un pastor llamado Díaz Cepero que entregó esa obra naciente. Hubo algunos problemas, pero después, en el 4 de julio del año 1969, ¿verdad? Procedente de Puerto Rico, llega el pastor Rubén Rosas, que ya partió con el Señor. Amén. El pastor Rubén Rosas llega allí a hacer una labor misionera. ¿Y sabe cuál fue uno de los frutos de ese ministerio pastoral y misionero? Nuestro muy querido pastor Alberto Ortega, que llegó jovencito, por cierto, él es de allí, oriundo de Rubí, él es catalán, amén, y su esposa de aquí, españoles los dos, y él abrió las puertas de su casa. Además de eso, se convirtió a Cristo, y de hecho ahí están los registros en la iglesia de Terrassa, porque Rubí pues después pasó a la iglesia Terrassa, que está muy cerca, donde él fue bautizado el 15 de noviembre del año 1974. ¡Wow! ¿Cómo les parece esto? Como el primer miembro inscrito. ¿Y quién no conoce a Alberto Ortega? Amén. ¿Qué puedo contarnos más, pastor Carlos Teixeira, pastora Jacinta, en el desarrollo de todo este tiempo, ¿no? De la obra en Portugal? Sí, de verdad que la obra fue avanzando, y como le decía un poco, no había esa esencia muy profunda digamos, de la esencia de esta obra del movimiento misionero mundial. Sí había en sí no palabras, pero le restaba algo. Y en el año de 1980 y algo, el pastor Rómulo Vergara con su familia, hermana Xiomara y Keila, hermana Keila, que todavía era niña, ¿no? Y Sari es portuguesa, Joel es portugués, que nacieron en Portugal. Sí. Ahí sí, lo misionero, el pastor Rómulo Vergara, cuando ha venido a Portugal, ha incutado a los jóvenes y a los hermanos algo muy profundo sobre la obra misionera, sobre el evangelismo en las calles, sobre el ayuno también,
porque no había mucho, me recuerdo de niño hasta ya joven, ¿verdad? No había mucho esa cultura, esa visión muy profunda de la esencia de esta maravillosa obra del movimiento misionero mundial. Así que el pastor Rómulo, ¿verdad? Veo a Portugal y nosotros lo tenemos como un padre y la hermana Xiomara con una madre porque nos trataron muy rico, de una forma muy linda, muy preciosa, y de verdad que ahí crecemos, ahí desenvolvemos, pero todavía, ¿verdad? En ese tiempo el pastor Rómulo estuvo como 9 años en Portugal. Sí. De hecho, podemos ver las fotos, hermano Carlos Teixeira. Usted puede ver allí el pastor Rómulo ahí, bautizando. Ahí están ustedes, jovencitos, presentando a su bebé. Ahí está usted tocando la guitarra. Amén. Mire, ve aquí los recuerdos. Sí, hay algo muy precioso porque nosotros, mi esposa y nosotros, el primer matrimonio que el pastor Rómulo Vergara ha oficializado y va a ser como 31 años que nos oficializó un matrimonio. Ya pronto. Wow. Y nos ha presentado a los niños también. Sí, muy precioso, es una cosa muy preciosa, incutió a la juventud, irnos a las convenciones en España, por eso es muy lindo los hermanos, lo compartí con hermanos de España, los hermanos de Francia, y es muy lindo ver que ese tiempo era algo muy lindo, muy precioso, con la gloria de Dios, el pastor Ortiz y los pastores que visitaban a Europa, era muy lindo, pero claro, el tiempo transcurrido. Y ahora tiene que ser un pabellón muy grande, porque el pueblo tiene avanzado, la obra tiene avanzado. Hay una obra muy linda en toda la Europa y Dios está trabajando de una forma muy preciosa. Y claro, ahora digamos que es algo precioso porque tiene que ser algo grande para acudir a tanto pueblo de Dios, y eso es muy precioso, muy lindo. Wow, tremendo, hermano, ¿no? Qué recuerdos. También tengo algunos recuerdos, porque yo era niña en ese tiempo y de hecho el primer matrimonio que participé fue en el suyo. Eso nunca se me olvida, fui la jardinera. Fue muy emocionante, hermano Carlos, de verdad que momentos tan bonitos, ¿verdad? Y recordar esos tiempos, recordar las convenciones, y vamos a ir preparando el audio del pastor Rómulo Vergara, que también estuvo como misionero en Europa, estuvo como misionero en varios países de Europa, pero con mayor tiempo en Portugal. Y él va a hablar un poco de lo que fue la obra misionera en esos años. Estamos hablando de los años 1980 y 1990. Sin antes, pues, decirles, hermanos, que para los años 1970 estaba la obra ahí en España, ¿verdad? Comenzó a desarrollarse poco a poco la obra en Rubí, allí cerca de Terrassa, lo que ahora actualmente es en Terrassa, Barcelona, muy cerca de Barcelona, ¿verdad? Y allí el pastor Alberto Ortega comenzó a desarrollar eso que Dios tenía para su vida. Dios comenzó a capacitar al pastor Alberto Ortega, su amada esposa, la pastora Paquita. Después, unos años, el Señor los envía a la obra misionera, pero vamos a escuchar un poco de esto con el audio que nos va a presentar. Vamos a ver si tenemos ahora mismo conexión con Avivamiento Producciones para el audio del pastor Rómulo Vergara. Dios bendiga a nuestro apreciado pastor, el hermano Carlos Medina, junto con su familia, la congregación y todos los presbíteros de ahí de España, como también todo el cuerpo de pastores y sus respectivas familias en España y también en Portugal, Madeira. También quiero extender mi saludo al hermano Echalá y los presbíteros de esa parte B, ¿verdad?, de la obra en Europa, y a todo el pastorado. Dios les bendiga mucho. Soy el pastor Rómulo Vergara y quiero, pues, dar esta información del tiempo que yo estuve trabajando en esos países y de un poco de la historia de la obra del movimiento misionero mundial en Europa, lo que yo puedo alcanzar pues a decir por lo poco que sé.
por la gracia del Señor, pues estuve en Portugal, pero antes quisiera informar mejor. Estuve en el África y del África pasé a España. Yo llegué a España de África el 3 de noviembre del 84, 1984, recuperándome un poco de las enfermedades que había agarrado en el África. Y allí estuve 6 meses. Estuve al frente de la iglesia en Terrassa, España. Y el día 4 de mayo de 1985 salí con mi esposa y mi pequeña hija Keila, que apenas tenía 2 añitos para ese entonces. Salimos para Portugal. Llegamos a Portugal en el 85, o sea, el día después. Nos fuimos por carretera. Recuerdo muy bien ese transporte que había en ese entonces, y lo habrá, llamado Julia. Los expresos, unos buses muy buenos. Llegamos allá a Portugal y bueno, nos instalamos allí. Y estuvimos propiamente en una aldea, pequeño pueblo llamado Musifal, y de allí pues di atención a Lisboa, donde estaba la iglesia central, la Rúa, o sea, calle Val do Santo Antonio. Y ahí pastoreaba Daniel Ramírez. También asistía a una de las obras que había, también de la obra, aparentemente allí en Cruz Quebrada. Bien, la obra en Portugal la fundó el hermano Ortiz en 1962 y dejó al frente de esa obra a un hermano llamado Marcos y otro hermano llamado Abreu. Los conocía los dos, ya mayores. Bien, ahí estuvimos por 9 años. Después, por circunstancias, Daniel sale y entonces yo asumo el pastorado en la iglesia central allí en Lisboa. De España, pues, la obra en España fue fundada unos años después, no recuerdo la fecha, pero fue varios años después de Portugal. La obra en Francia, pues, si no me equivoco, nuestro hermano Alberto Ortega con su familia, pues ya agarrado en el África, y allí estuve 6 meses. Estuve al frente de la iglesia en Terrassa, España. Y el día 4 de mayo de 1985 salí con mi esposa y mi pequeña hija Keila, que apenas tenía 2 añitos para ese entonces. Salimos para Portugal para levantar ese trabajo en Francia, propiamente en Grenoble, en el año 83, porque cuando llegué en el 84, creo que ya el hermano estaba en Francia. Y en Holanda sí, mi hermano Clemente fue el que inició la obra en Holanda, propiamente en La Haya, llamada también esa ciudad de NAC, entre octubre y noviembre, si no me equivoco, del 83. Yo le fui a suplir en el noviembre del 83 y claro, ahí estuve hasta febrero y entonces fue cuando pasé para España y seguí hacia el África. A Dios la gloria, pues eso es lo que puedo informarles de allí, de ese tiempo. Por ahí pasaron varios misioneros, como el hermano Rubén Rosas, no sé si fue el que inició, pero tuvo un tiempo en España en sus inicios, y otros más. Y varios misioneros que ahí estuvieron también pasaron por ese lugar, aunque no se quedaron, no se establecieron, pero se estaban moviendo a otros países
siempre hubo el apoyo de ellos en España. Y bueno, pues, tuvimos convenciones muy preciosas. Recuerdo la convención del año 1987 en Terraza, España. Estaba presente nuestro muy querido reverendo Luis M. Ortiz y la hermana Rebeca en esa convención que fue muy maravillosa. También se dio la convención en Castellón de la Plana, en Fuengirola, en Grenoble. Estuve en todas esas convenciones. Grenoble, Francia. Bien, y esa es la historia, pues más o menos que yo sé, y después, bueno, la obra ha avanzado, ha crecido, y ahí está muy hermosa la obra en Europa, en España. Que Dios bendiga y siga usando a nuestro apreciado hermano Carlos Medina, con su familia y todo el cuerpo de presbíteros y pastores que están ahí mancomunadamente haciendo el trabajo para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en Francia, pues ya sabemos que aparte de Grenoble, pues está también en París y quizás en otros lados, y en Holanda igualmente. Y bueno, en Italia, pues surgió algunos años después de España. Y así sucesivamente, como se ha ido extendiendo en algunos países de Europa, ha ido avanzando la obra del Señor. Les animo, amados hermanos, que sigan adelante, sigan haciendo ese trabajo maravilloso, glorioso, de la predicación del Evangelio para alcanzar las almas perdidas. Europa necesita mucha oración, mucho clamor. No es un terreno fácil, es difícil. Que Dios ayude a esos pastores, sigan siendo persistentes, valientes, valerosos, fuertes, haciendo el trabajo, entregados a la oración, a la búsqueda de Dios, abriéndose las puertas, abriendo camino para que este evangelio avance y siga conquistando esas naciones. En este último tiempo, en lo poco que nos queda, a Dios la gloria a todos esos pastores jóvenes que estén bien identificados con esta obra del movimiento misionero mundial, manteniendo esa doctrina sana, ese celo por la obra de Dios, siendo rectos delante del Señor, leales, firmes, consagrados, dedicados, esforzados, sacrificados. El tiempo de sacrificarse es ahora, mis amados. Un abrazo para todos. Dios bendiga a mi hija Keila, mi yerno Osvaldo, mis nietos y toda esa familia preciosa que está allá en España. Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo. Dios le guarde. Todo ese tiempo que estuve por allí, pues me acompañó mi esposa. Y gracias a Dios, pues fueron experiencias maravillosas. Allí en Portugal tuvimos 2 hijos. Mi hija Sarit, que está ahora en Guatemala, y también pues mi hijo Joel, que está con nosotros acá en Venezuela, sirviéndole al Señor también. Es un privilegio y un gozo tremendo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Desde acá, desde Venezuela, el pastor Rómulo Vergara. Amén. Países de Europa ha ido avanzando la obra del Señor. Les animo, amados hermanos, que sigan adelante, sigan haciendo ese trabajo maravilloso, glorioso, de la predicación del Evangelio para alcanzar las almas perdidas. Europa necesita mucha oración, mucho clamor. No es un terreno fácil, es difícil. Que Dios ayude a esos pastores, sigan siendo persistentes, valientes, valerosos, fuertes, haciendo el trabajo, entregados a la oración, a la búsqueda de Dios, abriéndose las puertas, abriendo camino para que este evangelio avance y siga conquistando esas naciones. En este último tiempo, en lo poco que nos queda, a Dios la gloria a todos esos pastores jóvenes que estén bien identificados con esta obra del movimiento misionero mundial, manteniendo esa doctrina sana, ese celo por la obra de Dios,
siendo rectos delante del Señor, leales, firmes, consagrados, dedicados, esforzados, sacrificados. El tiempo de sacrificarse es ahora, mis amados. Un abrazo para todos. Dios bendiga a mi hija Keila, mi yerno Osvaldo, mis nietos y toda esa familia preciosa que está allá en España. Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo. Dios le guarde. En todo ese tiempo que estuve por allí, pues me acompañó mi esposa. Y gracias a Dios, pues fueron experiencias maravillosas. Allí en Portugal tuvimos 2 hijos. Mi hija Sarit, que está ahora en Guatemala, y también pues mi hijo Joel, que está con nosotros acá en Venezuela, sirviéndole al Señor también. Es un privilegio y un gozo tremendo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Desde acá, desde Venezuela, el pastor Rómulo Vergara. Amén. Amén, amén. Una bendición poder escuchar al pastor Rómulo, que por cierto es mi querido padre. Amén. Así que de verdad para mí ha sido una bendición muy grande escucharlo hablar. Hermano Carlos Teixeira, ¿qué nos deja esa generación? Esa es la última pregunta que le quiero hacer. ¿Qué nos deja esa generación de jóvenes y de misioneros que iniciaron la obra en Europa? Así que, hermana Keila, hay un versículo de la palabra que gustaría dejar del apóstol Pablo a Timoteo, que dice: porque verá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, pero teniendo comillaron los oídos, amontoarán para sí doctores conforme sus propias concupiscencias. Así que nosotros, como pueblo de esta maravillosa obra del movimiento misionero mundial, debemos valorar los sacrificios de esos misioneros, del pastor reverendo Carlos, el pastor Ortiz, Vicente Ortiz, de los pastores que nos presiden, de esos son grandes hombres de Dios que están levando, y ese que partieron a la presencia de Dios, y todavía estos pastores que se quedan, que están trabajando de una forma muy linda, los jóvenes, los pastores que se están levantando ahora, miren ese trabajo de sacrificio, porque a veces no se sabe valorar el sacrificio que esos hombres de Dios del pasado han pasado. No hay mucho valor sobre los sacrificios, toda esa cosa que han pasado, todo ese sacrificio de hombres que entregaron su vida a la obra misionera, a la obra de Dios. Y esta obra es una obra de santidad que Dios mismo ha levantado. No fue hombre, fue el mismo Dios. Y queremos agradecer también y decir que Dios nos está bendiciendo también en esta área de Portugal, así como toda la Europa, y nos gozamos con la obra en toda Europa que está creciendo por sacrificio del pueblo de Dios. Y nos gozamos también en Portugal porque tenemos nuestros amados misioneros, la hermana Saide, hermano José de Corte, que están en Isla de Madeira, y también Dios nos ha abierto puertas, que estamos en centro de Portugal. También estamos en norte, São João da Madeira, en norte de Portugal, y también estamos atendiendo un grupito, Campo Blanco, en sur de Portugal, en Lolé. Y eso estamos demasiado, no tenemos cómo agradecer a Dios su misericordia, su gracia para con nosotros, porque nada somos, nada podemos. Pero Dios, como es muy grande, muy lindo, muy precioso, Dios tremendo, nos está bendiciendo de una forma muy rica, pero tenemos que mantenernos bajo la guardia de Dios, bajo su palabra, y que posamos los misioneros, los pastores nuevos, vean todo el principio de historia de la obra del movimiento misionero mundial, y la santidad y la pureza, la oración, el ayuno y el amor que está sobre toda la cosa, porque el amor, esa unión entre el pueblo de Dios hace mucha diferencia, mucha, porque no somos 2, 3, 4, no, somos uno en Cristo, y eso es muy lindo. Y esta esencia de esta obra, movimiento misionero mundial, está incutida en el amor en los hermanos unos a los otros, y aquí no estamos por separado, aquí no hay obra aquí, allá, no, estamos unidos juntos con todo el pueblo de Dios. Amén.
Amén. Amén. Amén, amén. De verdad que muy bonitas esas palabras, Pastor Carlos Teixeira. Sé que salen de su corazón porque salen de esas experiencias vividas todos estos años que el Señor les ha permitido estar en la obra de Dios. La obra de Portugal ha sufrido muchos ataques, lo sabemos, pero ahora está comenzando a verse ya ese crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento que es un poco lento para muchos, ¿verdad? Pero lo importante es que esté profundizando. Lo más importante en este caso es que profundice esas raíces, ¿verdad? Para esa gran ola, esa gran bendición que llegará para Portugal y que ya se avecina, porque si Portugal fue el primer país donde entró la obra del movimiento misionero mundial, Portugal no quedará detrás de todo esto. De verdad que, hermanos, este ha sido un programa muy bonito porque primeramente le damos la gloria a Dios por permitirnos, por ser parte de esta obra misionera. Le damos la honra y la gloria de Dios y a la gloria de Dios por ser vasos útiles en las manos de Él para llevar la palabra de Dios a donde quiera. Amén. Y aquí estamos llevando la palabra de Dios, que quizás es algo inmerecido, porque ¿quiénes somos nosotros? Simplemente somos personas que hemos sido restauradas por el poder de Dios, no porque sepamos más o seamos mejores o seamos más bonitos que otros, sino que el Señor en su infinita misericordia nos ha escogido para llevar la palabra de Dios. Y este programa también honra la memoria de aquellos hombres y mujeres que sembraron con lágrimas en tierras difíciles. Tierras difíciles, sí, porque Europa, a pesar de que vivió dos grandes avivamientos a lo largo y a lo ancho de este continente, exceptuando los países del sur como lo fue Italia, Portugal y España, pero todos esos países del norte vivieron esos avivamientos. A pesar de ello, Europa se convirtió décadas después en un país reacio para el evangelio. Y el Señor, pues, ha levantado misioneros provenientes de América, amén, misioneros que dijeron, sí, aquí estoy, Señor. Ahora quiero predicar tu palabra. Ahora quiero devolver lo que de gracia he recibido de Europa, porque Europa fue de bendición para el mundo. ¿Cómo no hemos de devolver eso que Europa nos ha dado? Se llama misioneros inversos, es decir, es la reversión, es como la reciprocidad, ya que nosotros recibimos, ahora vamos a dar, ahora América va a dar a Europa, va a aportar y ha aportado misioneros. Vemos en el caso de la obra del movimiento misionero mundial, cómo el Señor llevó adelante a nuestro pastor Luis M. Ortiz para abrir nuevas obras en Campos Blancos, ¿verdad? En Europa, pero también usó hombres como el hermano Rubén Rosas, hermano Muñoz, que en aquel tiempo también estuvo, usó también al pastor Alberto Ortega, que le dijo sí al Señor, lo dejó todo aquí en España y se fue como misionero a Francia, Grenoble, y pasaron momentos muy difíciles. Yo recuerdo siendo niña allí, hablar de Francia era hablar del pastor Alberto Ortega en Grenoble juntamente con sus hijitas. Nunca se me olvida ese recuerdo, los momentos difíciles que él tuvo que pasar allí en Grenoble. Y también recuerdo una visita de él que estuvo allí en Lisboa, Portugal. Nunca se me olvida también otra visita de los hermanos de las iglesias de Ámsterdam y de Haya en Holanda, porque en aquel tiempo la obra en Holanda había crecido precioso, la obra en Holanda había crecido y le seguía la obra de Portugal, que también había crecido, y había un grupo muy hermoso de hermanos en la iglesia de Lisboa y también de Cruz Quebrada y de Musifal. Así que de verdad son recuerdos tan lindos a esos pastores que tuvieron en ese tiempo. Honremos la memoria de ellos, porque fueron hombres y mujeres que lo dieron el todo por el todo. El pastor Clemente Vergara, el pastor Rómulo Vergara, pastora Laura también estuvo un tiempo. Ellos estuvieron aquí sembrando con lágrimas. Y también quiero hablar y honrar, ¿verdad? La memoria, y también no solamente la memoria, porque es lo que estamos viendo ahora mismo. Podemos decir la gestión de nuestro querido, amado supervisor Carlos Medina, supervisor y misionero, su amada esposa, la pastora Marbelis de Medina, toda su familia, que le dijeron sí al Señor y que en el año 2007 llegaron a Europa, entregándolo todo, dejándolo todo por el todo, ¿verdad? Quizás contra toda probabilidad, quizás contra todo pronóstico, pero honraron al Señor. Y el Señor los ha honrado a ellos. Amén. Misioneros de corazón que están haciendo una labor preciosa en Barcelona y en toda España, y que también el Señor los ha puesto al frente del bloque A de Europa. Amén.
De verdad que ha sido una gran bendición tener al pastor Carlos Medina como misionero y también a otros misioneros que el Señor ha traído a Europa para llevar adelante esta preciosa obra. Quiero recordarles también algo, hermanos. Países donde entró la obra, ¿verdad? Hace muchos años atrás, donde tienen muchas historias. Pero también hay países más recientes donde el Señor los ha bendecido de gran manera, como lo quiero hacer con Italia, que entró posiblemente no tengo la fecha exacta, pero recordamos que cuando ya nosotros estábamos devolviendo a Venezuela en el año 94, apenas estaba entrando la obra en Italia. Pero cómo Dios ha bendecido a Italia, porque llegó el momento también para ese país. Amén. Un país con mucha historia, la época medieval, el Imperio Romano, aún en la Biblia. Pero llegó el momento de un avivamiento para Italia también. Ahí está la obra creciendo en Italia, en Suiza y en otros lugares también de Europa, que ha sido preciosa. Así que, de verdad, hoy estamos recordando el pasado para bendición, para animarnos a seguir adelante con esa misma visión que esos misioneros nos inculcaron de seguir adelante llevando el evangelio del Señor. A nuestro pastor Medina, un abrazo, un saludo desde aquí, pastor Medina, a su amada esposa, a toda su familia, a todo el equipo de Avivamiento Producciones. Que el Señor les bendiga. Felicidades, felicidades. La gloria del Señor. Y a todos los pastores, al pastor Juan Castaño, que forma parte de la historia de la obra aquí en España. Pastor Juan Castaño, su amada esposa, que también han sembrado con lágrimas. Con regocijo ustedes van a recoger, aleluya, porque ya se está viendo los resultados de esa siembra. Que Dios bendiga Europa, que Dios bendiga España, que Dios bendiga Portugal, Francia, Holanda, todos esos países donde se ha extendido la obra del Señor. Amén. Hermano Carlos Teixeira, muchas gracias por aportarnos toda esta historia. Hermana Jacinta, muchas gracias, de verdad. Dios le bendiga al pastor Osvaldo y a todos. Dios bendiga a la familia, toda la familia. Amén, amén. Todos los pastores, hermanas, todo el pueblo de Dios, todos. Dios le bendiga Amén. mucho. Gloria al Señor, amén. Bueno, hermanos queridos, a todos ustedes, gracias por estar allí. Y quiero extender mis palabras de saludo nuevamente al pastor Rómulo Vergara, que nos entregó, ¿verdad?, este audio contando un poco sobre la historia de Europa, a mi querido padre Rómulo Vergara, a mi querida madre, hermana Xiomara de Vergara, que están allí en Venezuela, que también dejaron huellas en España, dejaron huellas en Portugal, dejaron huellas en Holanda. Esas huellas son imborrables, esas lágrimas en anonimato, todo ese sufrimiento nunca ha sido en vano. Querido padre, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, sigue adelante, sigue siendo de ejemplo para muchos, de inspiración, porque sabemos muy bien que todo lo que se hace para el Señor tendrá su recompensa. Te quiero mucho, mi padre querido, pastor Rómulo Vergara, que Dios bendiga a Venezuela también. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a hacer pases con los estudios de Avivamiento Producciones. Avivamiento Producciones, que hoy es un día muy especial. Hoy es un día de fiesta allá en Barcelona y nosotros nos unimos con ellos porque todos somos avivamiento. Amén. Avivamiento para Europa. Medios de comunicación que están haciendo protagonismo en estos tiempos difíciles, en tiempos de confinamiento, es donde Dios está avivando, es donde Dios está produciendo, ¿verdad?, este avivamiento en las redes sociales para que la palabra de Dios sea extendida, aleluya, que no haya fronteras que limiten la propagación de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Precioso es Dios, precioso es el Señor. Muy contenta de haber estado con ustedes, queridos hermanos, pastores, los que puedan estar conectados. Muy contenta de haber estado con ustedes en este programa Europa y la historia misionera. No sé si ya tenemos señal con Avivamiento Producciones. Vuelvan a mandarla ahí, ya volvemos.
a Keila y a cada uno de los que han integrado este precioso programa. Gracias por darnos la oportunidad de conocer con más amplitud cómo fueron los inicios de la obra misionera aquí en Europa. Ángelo. Así es, mi hermana Lady, hemos podido conocer un poco más en detalle, tal vez, cómo Dios ha obrado desde los inicios. Y Dios sigue acompañando la obra del movimiento misionero mundial en España y en todo el mundo. Así es, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de este bloque, pero queremos invitarte que te quedes ahí en sintonía con nosotros porque esto todavía no termina, hay mucho más por ver, hay mucho más que descubrir, todavía nos queda el lanzamiento de la nueva imagen de Avivamiento Producciones. También te queremos recordar que puedes compartir esta transmisión bajo el hashtag 8 años de victoria. Así es, hermana Ladies, así que vamos a proceder con un corte publicitario y regresamos con el mensaje de Dios a través de un invitado especial. El mundo se detuvo en el 2020. Un virus microscópico paralizó a millones de personas en más de 80 países. Pero la palabra de Dios siguió fluyendo a través de Betel. Millones de hogares fueron edificados con la señal del Evangelio a través de nuestra señal. Nos mantuvimos unidos en oración, sabiendo que Dios responderá a nuestras peticiones y sanará nuestra tierra. Esta es una obra que no se detiene. Por eso, queremos que nos ayudes a seguir siendo de bendición para los 5 continentes. Puedes colaborar con nosotros efectuando tu aporte en las siguientes cuentas. Betel nos une.